muchas gracias y nada, gracias de nuevo a Soli por invitarme a estas jornadas. Voy a ver si os puedo compartir la presentación, que bueno, es una presentación que igual vais a ver que está como muy saturada de datos y de información, que voy a pasar, ya advierto que voy a pasar muy por encima, aunque veáis ahí solo que son un índice de 4 puntos, vais a ver que contiene igual una densidad de información bastante alta. Luego, como os la voy a facilitar, pues tampoco me voy a detener mucho en todo el detalle y prefiero dar un poco una perspectiva que igual es así la perspectiva más, digamos, física o medioambiental de qué es lo que sucede, que luego pues Carmen ampliará desde el punto de vista igual un poco más social y político. Entonces, bueno, esos son un poco los 4 puntos. Como veis, la palabra colapso aparece ya en 3 de ellos. Y me parece importante que empecemos precisamente por eso, ¿no? Por diferenciar entre los conceptos de crisis y de colapso para saber por dónde nos movemos. Aunque solo sea conceptualmente, pero me parece importante detenernos a comparar un poco, ¿no?, estos dos conceptos. En esta tabla están un poco en paralelo, ¿no?, características de lo que sería una crisis, que es una palabra de un uso tremendamente común, que utilizamos todas las personas en nuestra vida diaria hablando de cualquier cosa a todas horas, mientras que la del colapso ya es una palabra mucho más delicada que utilizamos, aunque cada vez se vea más en los medios o incluso también en las propias conversaciones, es más rara, ¿no? Otra cosa en la que se diferencian es que, para empezar, una crisis es un momento, es una cosa puntual, es una etapa que incluso se considera implícitamente que es algo transitorio, que pasas una crisis y luego, digamos, más o menos te recuperas, mientras que un colapso es un proceso, es algo que puede durar bastante tiempo y también, con diferencia al concepto de crisis, sugiere que al final hay una destrucción. O sea, tú no dices, bueno, cuando pasemos este colapso, no. Eso lo dices cuando estás hablando de una crisis. Cuando pase esta crisis, bueno, ya veremos, cambiaremos alguna cosa, pero saldremos adelante. Por eso lo que también os he puesto ahí de que implica una posible o una probable vuelta a la estabilidad, ¿no? Mientras que el colapso normalmente se considera que es irreversible. Es decir, de un sistema que tenemos en un estado más o menos normal, pasa una crisis y volvemos a un sistema que está recuperado en su sistema más o menos normal, mientras que el colapso pues, se considera que lleva al final de ese sistema, ¿no? Bueno, tenéis también ahí un detalle etimológico, etcétera. Y también me parece importante que, mientras que de crisis podemos hablar de crisis prácticamente de cualquier cosa, el colapso se suele hablar o que es de una actividad o de un sistema. ¿Vale? Y entonces ahí veréis que cuando hablemos de colapso hablaremos a lo largo, por lo menos de mi parte, siempre de ciertas actividades o sobre todo de ciertos sistemas, en concreto de dos, que son los ecosistemas y el sistema humano. Y bueno, también el colapso es importante fijarnos de que puede ser parcial o completo y que también se puede originar, y esta es la relación con las crisis, en una serie de crisis que se retroalimentan. Bien, entonces ahora ya nos vamos centrando un poco más en lo que es el colapso. Entonces, ¿de qué colapso hablamos? Como os decía, vamos a centrarnos sobre todo en el colapso de dos sistemas, que son sistemas que el uno está dentro del otro. Uno sería la biosfera, o más bien la ecosfera, que incluye no solamente la parte biológica, sino la parte también geológica, y luego un subsistema que hemos creado los seres humanos dentro de esa ecosfera, que es la civilización humana, que en la actualidad es una civilización, digamos, más o menos homogénea y monolítica a nivel de todo el mundo. Cuando antes teníamos X civilizaciones, ahora hay una única y de escala global, ¿no?, que es la civilización que podemos denominar industrial o capitalista. Aquí tenéis, bueno, dos gráficos que nos sirven un poco para representar esto, que tampoco nos vamos a detener mucho en ello, que representan, pues bueno, diferentes formas de medir la destrucción de estas dos, o los colapsos de estos dos sistemas, ¿no? Por un lado el de la biosfera y por otro lado el de la civilización. El primero corresponde que no está ahí indicado la fuente, corresponde a los límites planetarios, los planetary boundaries, creados por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Que veis, bueno, es bastante intuitivo. Las franjas rojas son cuáles de esos límites hemos sobrepasado, estamos en zona ya de grave peligro.
Y el de la derecha procede de un trabajo que se hizo, en este año se cumplen los 50 años, que es Los límites del crecimiento, que es un trabajo muy famoso, un libro en el que se volcaron pues, los datos de la primera aplicación de la dinámica de sistemas eh, a la modelización del mundo e intentar ver un poco cuáles eran las perspectivas, los escenarios que teníamos por delante. Esto se hizo en 1972 y vieron pues, bueno, cómo podría ser el escenario, y esa gráfica es el escenario que tendríamos ahora mismo si no hacíamos nada, y es el escenario efectivamente que se ha cumplido a rajatabla. Otro concepto importante cuando hablamos del colapso de la biosfera en concreto en relación con la civilización humana es el concepto que en inglés se denomina con la palabra overshoot y que en castellano pues, podemos traducir, por ejemplo, como sobrepasamiento, ¿no?, de la capacidad de carga. Digamos que la ecosfera tiene una capacidad de carga para sostener a la especie humana, a un número determinado de seres humanos, haciendo un consumo y ejerciendo una contaminación, una presión sobre la ecosfera determinada, ¿no? Ahí está representado de varias maneras. En la gráfica de la izquierda es una manera intuitiva de comprender que la capacidad de carga del planeta es más o menos estable, pero que si la sobrepasamos incluso la estamos deteriorando, esa capacidad de carga. En el mapa veis representado con colores también bastante intuitivos cuáles son los países que están en déficit, es decir, que están en sobrepasamiento de su capacidad de carga, y cuáles son los que, digamos, no han llegado a ese límite. Y en la derecha, en ese cuadrito, pues bueno, el concepto de la huella ecológica, que es muy conocido, que es de cuántos planetas estamos consumiendo y cómo ha evolucionado. Pues en 1968 estábamos casi utilizando el total del planeta, pero aún no nos habíamos pasado, y ahora mismo pues estamos ya en más de 1,7 planetas que estamos consumiendo. En esta otra tabla hay una serie de detalles acerca de esta retroalimentación entre los dos colapsos. Es importante comprender que el colapso ecológico lo estamos generando desde el sistema humano, desde las civilizaciones humanas, y que eso retroalimenta los propios colapsos, es decir, estamos generando un colapso ecológico que a su vez está retroalimentando el colapso que vive nuestra civilización. El colapso ecológico lo podemos, pues bueno, caracterizar de diferentes maneras. Conocemos de sobra pues, la pérdida de biodiversidad, estamos provocando una extinción masiva como si fuésemos un meteorito. El caos climático que tenemos en marcha, a mí no me gusta llamarlo cambio porque parece que lo de cambio, bueno, vamos a otro estado y más caliente y punto, y no es así. La acidificación de los océanos, que es un problema muy grave, del que no se habla tanto, pero que también acarrea consecuencias enormes. La contaminación de todo tipo, la deforestación, pérdida de agua, de suelos, y luego el colapso social o de la civilización, que lo define Joseph Tainter, que es uno de los mayores estudiosos de los colapsos a lo largo de la historia, y lo definen simplemente como una simplificación profunda y rápida de la sociedad, que como decíamos no tiene que ser completo, no tiene por qué ser el apocalipsis, y bueno, incluso puede tener su lado positivo. Son ciertas cosas que hablaremos a continuación. El colapso también se puede ver desde la dinámica de sistemas, dentro de los sistemas dinámicos adaptativos en concreto, como una etapa más, una etapa que puede volver a iniciar el ciclo. Cuando llegas a un momento en el que tienes una caída en los recursos, te lleva a tener una menor complejidad en tu sistema, y eso te obliga a una reorganización, a un triaje, que es prescindir de lo menos esencial y decidir salvar ciertas cosas, con lo cual se liberan ciertos recursos y se vuelve a una etapa inicial que, por supuesto, no tiene nada que ver con la etapa previa al colapso, y que esto nos puede servir para ver el colapso incluso como una solución a un momento, digamos, en el que el sistema no encuentra otra salida. El tema de si el colapso es una tragedia para todos en una sociedad. Bueno, aquí apoyándome por un lado en Joseph Tainter y dándole un poquito de humor ahí con Asterix y Obelix, recibiendo la noticia de que ha colapsado el Imperio Romano de Occidente, pues Joseph Tainter nos suele explicar en su repaso histórico que los colapsos de las civilizaciones, que ha habido muchos a lo largo de la historia, por supuesto, suelen ser una tragedia para las élites, pero que en realidad
la gente común se puede ver bastante liberada por el colapso de esas estructuras, especialmente si disponen de capacidad para cultivar su propio alimento. Eso es el factor fundamental que hace que se puedan sentir liberadas, porque quienes forman parte de las élites y no disponen de esa capacidad de cultivar su alimento y dependen de estar explotando pues precisamente a la gente que lo cultiva, pues esos sí que son los, digamos, los que pagan los que se llevan su peor parte, ¿no? Y por eso, claro, como la historia la escriben las élites, tenemos ese concepto del colapso como una grave tragedia, ¿no? Entonces, ¿podemos evitar que sea una tragedia ese colapso de la civilización industrial capitalista en el que estamos embarcados? Bien, aquí la verdad es que no podemos ser muy optimistas porque tenemos graves problemas. El primero es que somos una civilización única. Cuando colapsaron otras civilizaciones tenían la ventaja de que tenían otras civilizaciones al lado que los acababan absorbiendo, se hacían cargo. No es que los rescatasen, más bien se aprovechaban de ello, pero bueno, en cierta manera sostenían, ¿no? Lo que quedaba de esta civilización. Por otro lado, tenemos hoy en día demasiada gente viviendo en las ciudades y muy poca, hoy en día en España, en torno al 4% cultivando alimentos, cuando históricamente, antes de la época industrial, éramos entre el 60 y el 80% cultivando alimentos. O sea, fijaos la diferencia, ¿no? Eso advierte Tainter de que puede ser, puede marcar totalmente la diferencia entre una tragedia o no, ¿no? Como resultado del colapso. Y por otro lado, porque todos somos élites en el sentido energético hoy en día. Tenemos lo que se llaman los esclavos energéticos, que son los equivalentes en personas humanas que nos da la energía fósil y que depende de cómo lo miras, pues en España de media tenemos entre 40 y 120 esclavos a nuestro servicio. Entonces, si alguien se puede sentir aliviado por eso, decir, ah, bueno, pues somos de la clase baja y entonces nos vamos a ver liberados por el colapso de la civilización, cuidado porque a ver cuántos esclavos energéticos tenemos a, a nuestras espaldas, ¿no? O más bien bajo nosotros sosteniendo nuestro modo de vida. Bien, esto nos lleva a la segunda parte de lo que os quería contar, que bueno, lo he llamado colapsonáutica un poco por decir cómo podemos navegar, ¿no? O qué pautas de navegación podemos tener para navegar por este colapso e intentar que sea lo menos trágico posible. Pues para empezar, el papel del Estado resulta crucial en cómo se navega por ese colapso. Dmitry Orlov, que es también un autor que, bueno, él vivió el colapso de la Unión Soviética y ahora pues escribe y divulga bastante acerca de los paralelismos, ¿no? Él habla de los, digamos, de las 5 etapas o de los 5 niveles en los que se puede profundizar un colapso. Como os decía, el colapso puede ser más o menos profundo y no tiene por qué llegar necesariamente a la última etapa. Él habla de colapso financiero, comercial, político, social y cultural, en los cuales se va perdiendo. En el primero se pierde la confianza en el sistema financiero, en el segundo se pierde la confianza en el mercado, posteriormente confianza en el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno en teoría va llevando al otro, pero no necesariamente. De hecho, se pueden interrumpir y aquí pues acudo a una compañera de Carmen, que es Marga Mediavilla, que está en su mismo grupo de investigación en la Universidad de Valladolid y que escribió un artículo muy interesante en la revista 15-15-15 de cómo se podían cortocircuitar esas retroalimentaciones que llevan a que ese colapso se acabe retroalimentando y acabe avanzando por todas las etapas hasta el final, hasta el más catastrófico. Tenemos, por ejemplo, como la crisis ecológica puede derivar, por ejemplo, en hambrunas, que pueden derivar en migraciones, que pueden provocar miedo e inseguridad en la gente, que pueda causar el auge de opciones de extrema derecha, políticas reaccionarias que lleven a una crisis energética, que acabe empeorando la crisis ecológica, etcétera. Entonces, en este artículo, que os recomiendo, lo tenéis en internet, en la versión online de nuestra revista, pues Marga explica muy bien las retroalimentaciones y cómo se pueden interrumpir. Por otro lado, a ver, no pensemos que el papel del Estado nos puede salvar del colapso. O sea, yo soy de las personas que piensan que no lo podemos evitar, como tal colapso, como tal simplificación rápida de la sociedad, que es como lo definía Taylor. Pero sí que puede hacer cosas muy importantes. Según cómo actúe, puede o bien evitar que lleguemos a esas últimas etapas, o bien empeorarlo y provocar que sea más profundo. Puede, según sus políticas, amortiguar los impactos o agravarlos. Puede, y esto es muy importante desde la óptica que
que le queremos dar en estas jornadas? Repartir con justicia esos impactos o bien repartirlo de una manera injusta, beneficiando a unas capas sociales sobre otras. Puede salvar los muebles, podríamos decir, ¿no?, priorizando las funciones esenciales, o dedicarse a priorizar lo que no es esencial y acabar empeorándolo todo. Puede ralentizarlo o acelerarlo, puede también en relación a los colapsos de otros países, evitar que empeore nuestro propio colapso, el de los países vecinos o el de países lejanos que tienen recursos que nos pueden interesar o no, o puede agravarlo insolidariamente, pues eso, a costa de intentar actuar en nuestro colapso empeorando el de los demás, ¿no? Y hay esa imagen de lo de navegar por las aguas bravas, que es una imagen que suele utilizar Luis González Reyes, que me parece muy, muy buena, porque tú cuando vas, bueno, el que lo haga, que yo no lo he hecho nunca, vas en tu kayak o en tu canoa bajando por unos rápidos, no puedes evitar ir hacia abajo, no puedes cambiar de rumbo, pero sí puedes evitar, maniobrando, estrellarte contra las rocas, ¿no? Y yo creo que ese es el enfoque más interesante que podemos enfocar en esos dos conceptos de la resiliencia local y la justicia global. También es muy importante, cuando hablamos de esto de navegar el colapso, recordar que el colapso va por barrios, que no va a ser simultáneo en todo el mundo, que en cada país estamos en una fase diferente, incluso dentro de cada país, en cada clase social, estamos en una fase diferente, es decir, es asíncrono y asimétrico. Aunque por otro lado, también Joseph Tainter nos advierte de que, claro, esta civilización global que tenemos está tan interconectada que en cierta manera va a ser inevitable que arrastren unos colapsos a los de otros, ¿no? Porque, por ejemplo, si un país que aún no ha colapsado rescata a otro que sí que ha colapsado, eso va a hacer que se reduzca el retorno de su inversión y eso puede acabar acelerando su propio colapso. Por supuesto, la lucha por los recursos menguantes, ¿no? Entonces, ahora por fijarnos un poco, ¿cuáles son los factores que nos están haciendo colapsar, ¿no? Que quizás lo he pasado un poco por alto, pero ahora sí que me parece importante que nos centremos mínimamente en ello. Por verlo dentro de ese mismo esquema que utilizábamos antes, la civilización humana tiene unos ciertos inputs, unas entradas, unos recursos que coge de la ecosfera y unos outputs, es decir, unos residuos, una serie de elementos, ¿no?, que deposita de vuelta en la ecosfera. Entonces, estamos colapsando por los dos lados. Estamos colapsando por el lado de los inputs, principalmente por la energía, porque cada vez tenemos menos energía fósil, también el uranio es finito, tenemos problema de escasez de materiales, que esto repercute también en las posibilidades de hacer una transición a las energías renovables, problemas de fósforo, de agua, de suelo, etcétera, muchísimos inputs. Y luego, por el lado de los outputs, tenemos el más conocido, el factor del caos climático, que es un factor que está realimentando el colapso civilizatorio. Como decíamos, contaminantes persistentes, acidificación, eutrofización de las aguas, etc. Bien, el factor energético, que es uno de los que, bueno, a mí me parece más importante y sobre los que yo más suelo incidir, viene derivado del hecho de que como civilización hemos ido siempre dando saltos en el consumo per cápita, que es lo que refleja esa gráfica, a lo largo de toda la historia. Cuando nos convertimos en una civilización agrícola, cuando empezó la civilización industrial, cuando empezamos a explotar el petróleo, todo han sido saltos hacia adelante, pero ahora estamos justo en el momento contrario porque ya no vamos a disponer de más energía. Aquí también es muy importante tener en cuenta que no solo es importante hablar de cuál es la energía total disponible, sino la energía per cápita, porque la población humana sigue creciendo. Entonces, la energía per cápita se ha estancado, lleva estancada más o menos desde los años 70, aunque hubo ahí un pequeño salto, gracias sobre todo al gas de fracking, que es un recurso que se agota muy rápidamente. El gas y el petróleo de fracking se agota mucho más rápidamente que otro tipo de petróleos y ya está en declive. Y esa es la estimación, por ejemplo, que hace Gail Twerberg, que es una mujer que también hace unos análisis muy interesantes de la relación de la economía y la energía. Y bueno, ahí lo tenéis un poco también por tipo de combustibles o tipo de energía. También es otro factor muy importante ver cuál es la diferencia entre países, porque a veces hablamos de la energía disponible para la humanidad, así todo en su conjunto, pero sabemos que las diferencias son abismales. Fijaos ahí, ¿no?
el consumo en kilogramos equivalentes de petróleo, países que ni siquiera llegan a la media tonelada, que son los amarillos, y luego países que tienen un consumo per cápita superior a los 10.000 kilos, o sea, las 10 toneladas equivalentes de petróleo. Es una barbaridad la diferencia. Como hemos llegado al cenit del petróleo, es decir, el momento a partir del cual cada año tenemos menos petróleo, y está también cerca el cenit del gas, el cenit del carbón, es decir, de todos los combustibles que son finitos, pues ese es el problema que nos lleva, ¿no? Ese factor que nos lleva al colapso. Además, tenemos el problema de que antes de llegar a su cenit, digamos en volumen, podemos decir, por ejemplo, en volumen de barriles de petróleo, van a llegar antes al cenit de su energía neta. La energía neta, por explicarlo rápidamente, si luego queréis entramos en detalle, viene a ser la energía que nos queda después de invertir energía en sacarla, porque claro, el petróleo no sale solo. Salía solo quizás el primero, ¿no? Cuando, como en la película Gigante, ¿no? Que hacían un agujero allí en Texas y salía a borbotones. Eso se acabó, cada vez nos cuesta más energía obtener energía. De ahí el concepto de energía neta que está reflejado en esa gráfica, en esa curva gris dentro de la curva azul, que sería la de la energía bruta, y como veis la energía neta cae más rápido. Pero es que es aún peor porque, claro, los combustibles fósiles están en unos países muy concretos. Entonces, esos países, antes de agotarse su combustible, el que tenga petróleo, petróleo, el que tenga gas, gas, carbón, etcétera, se acaba el que tienen disponible para exportar, con lo cual hablamos también del cenit de las exportaciones. Bien, el tema de las transiciones energéticas. Tenemos un problema muy grave porque para hacer una transición necesitamos que la energía anterior esté en su apogeo. Y pasó así con el carbón, teníamos la biomasa en su apogeo, como se muestra en esa gráfica. Pasó con el petróleo, que teníamos todo el carbón que queríamos para poner en marcha la transición al petróleo, pero ahora tenemos el problema de que el petróleo ya ha entrado en declive y no hemos iniciado la transición realmente. Y realmente se requieren como unos 50 años de media para hacer la transición y ya llegamos muy tarde. La tasa de retorno energético, que es una medida de esa energía neta, y que, bueno, ahí se presenta, a veces hablamos, ¿no?, del retorno energético de los depredadores, y tenemos ahí a ese leopardo persiguiendo a la gacela, que por supuesto solo va a invertir la energía en perseguirla si luego la energía que obtiene al comérsela le compensa, es decir, si es más que la que obtiene para correr detrás de ella, porque si no directamente ya no correría detrás de ella. Y estamos precisamente en ese momento como sociedad. Estamos cayendo por ese acantilado de la energía neta que está ahí representado en la gráfica azul. Y otra manera de representarlo es esa otra gráfica de flujos en la que vemos la diferencia de tener una tasa de retorno energético, que en inglés las siglas son ROI, de 18, es decir, que para obtener 100 necesitamos reinvertir 6 barriles de petróleo, toneladas de carbón, lo que queráis, con lo cual nos quedan 94 para la sociedad y está muy bien. O pasar a una tasa de retorno energético de 1,2, en la cual de cada 100 barriles de petróleo que obtienes tienes que volver a invertir 80 en seguir obteniendo barriles, con lo cual te quedan solo 20 para la sociedad y eso puede alimentar muchísimos menos servicios públicos y todo tipo de consumo discrecional. Las llamadas renovables, y ya con esto voy a intentar acelerar un poco, que creo que ya estoy casi fuera de tiempo. Las renovables tienen muchos problemas para sustituir a las energías fósiles. Ahí tenéis algunos de los problemas que ni siquiera son todos. Tienen muchísimos límites y al final el problema más grave es que sea cual sea su máximo potencial, no pueden crecer constantemente y nuestro sistema, el sistema capitalista industrial, necesita siempre crecer, necesita siempre tener más energía disponible que el año anterior. Y esto, las energías renovables, es absolutamente imposible, por mucho que nos puedan dar, que eso ya puede ser más debatible. Aparte de esto, tenemos el otro factor fundamental del caos climático. Aquí tenemos los datos, quizás son más conocidos porque es un problema más conocido que el declive de la energía fósil, del cual no se suele hablar. Y tenemos, pues bueno, el conocido proceso de desertificación que nos va a afectar muchísimo en España y que puede ser tan grave al final como de podernos dejar sin las condiciones de estabilidad climática necesarias para la agricultura.
Es decir, el cambio climático se está cargando la estabilidad climática que permitió que nos volviésemos agricultores, que dejásemos de ser cazadores-recolectores y que empezásemos a expandirnos como población por todo el mundo. Eso nos lo estamos cargando y sin agricultura, desde luego, ya es que ni siquiera vamos a hablar de tasas de retorno energético, ni de petróleo, ni de renovables, pues sin agricultura entonces ya no hay nada. El colapso de los ecosistemas, bueno, un quinto de los países que ya está en riesgo de que colapsen sus propios ecosistemas. Tenéis ahí un mapa que, bueno, tampoco me voy a detener mucho más. Y bueno, en resumen, el capitalismo entonces tiene dos enfermedades terminales que no le permiten continuar creciendo. Es decir, el fin del crecimiento es el fin del capitalismo porque el capitalismo sin crecimiento será otra cosa, pero capitalismo no puede ser. Por el lado de los inputs tenemos la enfermedad terminal de la energía, que la energía renovable es incompatible, por lo que os acabo de decir, con el crecimiento, con lo cual se acabó ahí el capitalismo, tarde o temprano. Y por el lado de los outputs, de los sumideros, ¿no?, que se llaman en ecología, pues que es imposible evitar el cambio climático, que se convierte en un cambio climático absolutamente catastrófico si no partimos de que dejamos de crecer. Es decir, por muchas maneras de mitigar que queramos aplicarle al caos climático, va a acabar siendo demasiado catastrófico para la civilización si no partimos de que dejamos de crecer. Con lo cual, también estamos hablando del fin del capitalismo, es otro game over, como ponía ahí. Y bueno, y con esto creo que ya me he salido de mi tiempo. Le dejo a Carmen que continúe y luego, si queréis, entramos en detalle de cualquiera de estas cosas. Gracias. Pues muchas gracias. Yo voy a compartir pantalla también. No sé si tienes que dejar de compartir sí. Ahora. Vamos allá. Sí. Okay. Vale, y esto tiene una cosa para verlo en pantalla completa, ¿verdad? Aquí. Vale, yo voy a seguir un poco, voy a seguir insistiendo un poco más en cosas que ya ha planteado Manuel y luego durante el debate pues, le damos alguna vuelta más y vamos hablando. Bueno, es un poco algunas de las cuestiones que ya se han ido comentando. La idea es, bueno, darle algún, bueno, meterle el diente un poquito más. Ya Manuel os estaba comentando las diferencias también en la responsabilidad de las emisiones, del cambio climático, no solo eso, sino realmente, bueno, nos encontramos en un mundo muy desigual y como vamos a ver, lamentablemente las desigualdades se están incrementando en los últimos tiempos en vez de disminuir. Aquí la verdad es que no se ve un pimiento, no se ve nada, pero bueno, os voy a pasar el enlace luego para que lo podáis ver porque se puede jugar un poco con estos mapitas. Hay muchos mapas de estos, pero bueno, es para ver. Voy a empezar de arriba a la izquierda, es una representación en la que se han agrandado y empequeñecido el típico mapa, la proyección, una de las típicas proyecciones que se utiliza, pero en función del área real del territorio que tienen. Entonces, bueno, Europa es bastante más pequeña que lo que suele aparecer en los mapas, África mucho más grande, pero esto solamente representa el territorio. El siguiente a la derecha se representa por población. Entonces vemos que Asia se incrementa mucho más, Europa es más pequeñita, y bueno, pues Australia evidentemente se queda ahí como una manchita. El siguiente, el tercero, es por riqueza económica, por poder económico. Entonces ahí, claro, de repente, pues tanto Estados Unidos como Canadá, como Europa, como Japón, si veis a la derecha del todo, incluso Australia, crecen bastante. Y luego aquí, oh madre mía, es que esto no se ve. Bueno, el siguiente, en la segunda fila, el primero es la población. Y luego ya entramos con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y la relación con el cambio climático y los impactos. Justo el del medio son las emisiones de gases de efecto invernadero y el siguiente es el consumo. Y la responsabilidad que tenemos, los dos siguientes, el consumo y la responsabilidad las responsabilidades históricas en cuanto a emisiones. Entonces, como vemos, realmente es el norte global, Europa, Estados Unidos y Canadá, esto ya lo tenemos bien claro, pero son los principales responsables de ese caos climático, de las emisiones de la quema de combustibles fósiles que nos ha llevado a esta situación de caos, mientras que América del Sur o África, por ejemplo, pues se quedan prácticamente, desaparecen
del mapa porque históricamente tienen una responsabilidad mínima. Y cuando vemos la población en riesgo por los riesgos asociados directamente al cambio climático, hay otro tipo de riesgos, pero ahí se incrementa, bueno, pues tanto África incrementa su peso en el mapa y toda Asia pues incrementa muchísimo más. Y por último, en cuanto... Esta ya ni la veo, esto sí que lo he puesto pequeñísimo. Perdonad, que tengo que ir hacia verlo un poco más grande. Vale, ahí lo estamos viendo un poquito mejor. Vale, y el último mapa, el de abajo a la derecha, es el riesgo de pobreza en el mundo, que lo podemos comparar con el mapa de arriba, que es el de la riqueza. Entonces, bueno, es una representación gráfica muy visual para ver un poco todas esas desigualdades territoriales de las que, bueno, pues estamos hablando, por ser un poco más conscientes de dónde estamos y dónde está el planeta y dónde está la humanidad ahora mismo. Cuando hemos sobrepasado ya los límites, y hace tiempo que hemos sobrepasado los límites de la biosfera, pues el capitalismo, este sistema en el que estamos, sigue buscando extender los límites más allá de lo posible. Entonces bueno, pues se continúan con políticas de extractivismo que no son nuevas, pero que se exacerban, pues buscando petróleo a través del fracking en arenas bituminosas o en lugares completamente inaccesibles y muchas veces incluso económicamente no rentables, desde luego socialmente y ambientalmente absurdos, pero nos encontramos con la misma, con un despliegue brutal de planes extractivistas para conseguir minerales para poder mantener la rueda para las energías renovables. Se están planteando proyectos de minería submarina, grandísimos embalses que llevan a desplazamientos de la población enormes. Esto, bueno, pues hay muchas zonas del mundo en las que hay grandes resistencias, pero también en algunos sitios pues ya ha habido desplazamientos masivos de población. Y lo que tenemos aquí muy cerquita también, que estamos viendo ya en nuestros territorios, es un despliegue masivo de parques de fotovoltaica, de energía eólica, con las redes asociadas y todas las líneas de distribución y los impactos que tienen. Y se empieza a hablar incluso de zonas de sacrificio. Se tiene que haber algunas zonas que sean sacrificadas para mantener las otras. Y lo podemos ver muy cerca. En el estado español, hay zonas consumidoras de energía, son sumideros de energía, como el ejemplo más claro es Madrid, pero también Euskadi y el litoral de Cataluña, que se han industrializado, tienen más industria, más población, una densidad más alta de población y tienen poco territorio para producir su energía y para producir sus alimentos y para gestionar sus residuos, mientras que hay otras zonas con un buen potencial para hacer esa otra gestión de esa producción de energía, territorios bien despoblados o bien, bueno, pues que tengan ciertas condiciones, pero sobre todo fundamentalmente porque no tengan tanta población. Y aquí podemos entrar a la discusión de si planteamos que esto es así o no tiene que ser así, o cómo lo hacemos, o qué tipo de solidaridad o qué de mecanismos de compensación se pueden hacer, si hay que establecer algún tipo de límites. Esto lo dejamos para el debate, pero desde luego que los tenemos aquí ya, estas desigualdades territoriales, teniendo en cuenta también que cómo se va a gestionar esto. Y ojo, antes Manuel ha planteado el papel del Estado crucial o el papel de la organización que nos demos, de la organización social que nos demos, que ahora mismo quien está gestionando y quien está decidiendo de manera global y de manera mundial todos estos intercambios de minerales, de materiales y de energía son las grandes corporaciones, que son las que compran y las que venden. Y de hecho, por poner un ejemplo, en cuanto a las organizaciones, a las instituciones mundiales, Naciones Unidas tiene la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, los que organizan las cumbres del clima y se juntan, bueno, pues ahí tanto los técnicos como los activistas a hablar del cambio climático, por ver un poco el presupuesto que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Son 30 millones de euros anuales, que es 7 veces menos que lo que tiene la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio, que es donde se dirimen, por ejemplo, las diferencias entre los estados y las multinacionales. Cuando las multinacionales deciden que en su cuenta de resultados no están ganando todo lo que habían previsto ganar, pueden incluso demandar a los estados por determinadas normativas, y sabemos que eso ha ocurrido. Y la Organización Mundial del Comercio sí que puede establecer sanciones a los estados, mientras que en las cumbres del clima lo que se hace es intentar llegar a consensos y como mucho un mecanismo de rueda de la vergüenza, en la que los países dicen a qué emisiones se comprometen a llegar y el resto, pues, como muchos les pueden decir, pues es mal, bien, pero no hay un mecanismo de sanciones. Entonces,
Bueno, pues este es el panorama que tenemos. También queríamos destacar todos los conflictos por los recursos o cómo los recursos, el acaparamiento de recursos y el agotamiento de todos estos recursos naturales y el caos en el que nos encontramos ahora mismo ambientalmente están provocando y están en la base de muchísimos conflictos, las guerras por el petróleo, guerras por el agua, desde hace tiempo ya y cada vez más exacerbados. Aquí queríamos ponernos una herramienta que hay en internet, un atlas en el que te permite pinchar en cada uno de esos puntitos y ver, bueno, pues qué es lo que está, qué conflicto ambiental hay ahí, en qué parte se ha asociado a qué tipo de recursos o asociado a qué empresa también. Es una investigación colectiva en la que está participando muchísima gente y en el que se van analizando, bueno, cuáles son las empresas que están detrás de todos estos conflictos. Naciones Unidas hace un par de años, el secretario general de Naciones Unidas ya planteaba en sus informes propios, según Naciones Unidas, más del 40% de los conflictos armados de los últimos 60 años, ponían el objetivo internos, pero vamos, internos o externos, de los conflictos están directamente vinculados con recursos naturales. Yo creo que es un cálculo muy conservador. O sea, en realidad, si vemos qué es lo que hay detrás de los conflictos armados y de las guerras de la violencia, pues rápidamente podemos ver que tiene mucho que ver con lo que hay en el subsuelo o con, bueno, la capacidad de producir alimentos también y la tierra. El acceso a la tierra, el agua, el petróleo y algunos minerales estratégicos, que además se utilizan también para financiar guerras, porque al final es de lo que estamos hablando, bueno, pues es de lo verdaderamente esencial, los recursos que nos sostienen. Por otra parte, y como ya apuntaba Manuel también, vivimos absolutamente interconectados ahora mismo. Cualquier colapso, cualquier crisis en cualquier parte del mundo tiene un impacto absolutamente global. Lo hemos visto en los últimos 2 años, cómo de repente nos hemos dado cuenta, bueno, hay gente que ya lleva mucho tiempo diciéndolo, ojo, que esto de la deslocalización y de la concentración de la producción solo en unos sitios tiene muchos riesgos y efectivamente lo vimos, que de repente no teníamos ni mascarillas, una cosa tan sencilla como un trocito así y resulta que todo se fabricaba en China. Se fabricaba en China los respiradores hasta las bicicletas y componentes. Bueno, hay listas de espera porque se deslocalizó la producción. Ahora mismo, la guerra en Ucrania, unido a la sequía y unido a otra serie de factores, va a provocar un problema muy grave de abastecimiento de cereales en muchas partes del mundo. Desde luego, quizá lo más cerca sea Europa, pero Rusia y Ucrania estaban abasteciendo también de cereales a otros países que además tienen a su vez problemas de sequía, de acaparamiento de tierras, de dificultades de acceso a la tierra o de guerras desde hace años, con lo cual tampoco pueden producir sus propios alimentos, lo cual va a exacerbar todas esas crisis, esas dificultades que ya había. Y hay hasta cosas que de repente descubrimos y en los últimos meses están saliendo de, uy, esto también. Ha salido en prensa toda la cuestión de los semiconductores y los chips y la falta de chips, porque resulta que toda la producción se localiza, se concentra en muy poquitas fábricas en el sudeste asiático, 2 o 3 fábricas prácticamente, pero es que resulta que para que puedan funcionar se necesita también neón y resulta que el 50% de la demanda mundial de neón se produce en un par de fábricas de Ucrania, que han tenido que parar su producción. Entonces, lo que venía a decir que al final estamos tan absolutamente conectadas, el capitalismo se ha conectado de tal forma, la producción se ha internacionalizado de esta manera que, bueno, pues no hay colapsos locales, al final todo va a estar interrelacionado y todo está interrelacionado. Y en esta situación en la que se viene, bueno, pues hace 50 años que se publicó el informe sobre los límites del crecimiento, 5 décadas en las que se está alertando de, ojo, que esto así no, si seguimos de esta manera nos estrellamos. Bueno, pues ¿qué estamos viendo en los últimos tiempos? Pues que uno de los sectores, por ejemplo, que más emisiones de gases de efecto invernadero, que es responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero, como es el transporte, que es responsable pues, prácticamente de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, no está bajando sus emisiones a nivel global. Ha habido alguna bajada en la crisis de 2008, pero sigue manteniéndose un nivel muy alto, incluso incrementando
disparándose, por ejemplo, el comercio electrónico, además muy concentrado en una sola empresa, con una capacidad y con un poder absolutamente desmedido. Con barcos cada vez más grandes. He puesto la imagen del megacontenedor que es si hacéis, o sea, si calculáis y lo comparáis con vuestro barrio, era casi como mi barrio entero, el barco que se quedó atascado en el canal de Suez. Es una cosa absolutamente desmesurada, y además son barcos que ni siquiera se ven ya, porque son tan grandes que ni siquiera llegan a los puertos de las ciudades, atracan en puertos diferentes que están prácticamente escondidos, pero esos se están moviendo y cada vez hay más. Me parece que lo estuve mirando, creo que había ahora mismo en el mar unos 400 barcos más grandes que el Evergreen todavía. O sea, es una cosa absolutamente demencial cómo se están moviendo las mercancías que siguen moviéndose luego en las ciudades con furgonetas que circulan hasta los domingos por la mañana repartiendo cosas que creo que podemos asumir que el 90% realmente no necesitamos o son bastante superfluas. O la cuestión de la aviación, por ejemplo, las emisiones asociadas a la aviación siguen subiendo. Evidentemente se cortaron durante el confinamiento en 2020, pero se han vuelto a recuperar, pero además estamos rescatando a compañías aéreas por esas pérdidas que tuvieron, siguen sin contribuir siguen sin pagar los impuestos al combustible, porque es una decisión que se ha tomado así, incluso con vuelos los vuelos fantasma, los vuelos para mantener su espacio en los aeropuertos, hay aviones que tienen que volar vacíos porque si no pierden el sitio, o incluso se han estado ofreciendo vuelos a ninguna parte. Cuando no se podía salir de las fronteras, cuando estábamos confinados, las compañías aéreas te ofrecían montarte en un avión, darte una vuelta y volver a bajar. Pero bueno, estamos como corriendo hacia el abismo. Otro tipo de desigualdades, esto bueno, pues está bastante analizado y tenemos los datos, y los datos son públicos y los podemos utilizar, pero lo de que los ricos cada vez son más ricos, pues sí, es un hecho y se está concentrando la riqueza en los más ricos, en el 10% mundial que posee la riqueza mundial cada vez es más rico, y el 1% pues todavía cada vez acumula muchísimo más en todo el mundo. Prácticamente en todo el mundo se está produciendo este incremento de la riqueza de los más ricos. Y una cuestión yo creo que bastante preocupante y que va en caída libre es bueno, cómo el capital privado se ha ido incrementando en las últimas décadas, mientras que el capital público ha ido bajando. En la gráfica de la derecha lo podemos ver mucho más claro, como prácticamente en todas las zonas del mundo el capital público, el porcentaje de capital público dentro de la riqueza global de un país o dentro de la economía global ha ido bajando, y esto es un problema muy grave porque, como decíamos antes, el papel del Estado es crucial para bueno, ir manejando la canoa en estos rápidos del colapso, y si cada vez la parte pública tiene menos recursos para poder hacer frente a estas situaciones, bueno, ¿cómo nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una canoa con bastantes agujeros y con bastantes dificultades para ir sorteando esos rápidos. Ya voy terminando. Todo esto, bueno, pues también va teniendo otras expresiones que vamos viendo. Lo que veo de llamar el colapso de la democracia también, como, bueno, pues ante esta situación de crisis, de incertidumbre, de tantos, bueno, malas noticias por diferentes partes, desde diferentes fuentes, y con una respuesta pública, bueno, débil y bueno, a veces con bastante falta de criterio, estamos viendo como en todo el planeta, y aquí lo tenemos bien cerquita, y no he querido poner ninguna foto a propósito de los nuestros cercanos, porque ya les conocemos en Antenia, pero bueno, como en todo el mundo pues está exacerbando estas respuestas populistas extremas, violentas contra las minorías, además, que no cuestionan para nada las causas subyacentes de la desigualdad y de las crisis y del propio colapso, pero que son aprovechadas para, bueno, pues al final desmontar y desfigurar un poco. Bueno, pues no sé si podríamos acordar que quizá la democracia sea el menos malo de los sistemas que hemos conseguido organizar los humanos, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, desde luego, está ya el momento de colapso prácticamente en todo el planeta. Bueno, y un par de cosas antes de terminar también. Otras cuestiones que también tenemos que tener sobre la mesa es las desigualdades y las diferencias en la demografía, y cómo
me gusta, me quería destacar también un poco, bueno, esto es a ver, lo de las medias es un poco así bruto, pero sí que, bueno, pues podemos ver que Japón es una isla abocada a que quede poca gente, porque es una gente muy mayor. Europa también tenemos un problema, es una población muy envejecida y hay un continente que tiene, bueno, pues toda la energía de tener una media de edad bien bajita y una gente muy joven. Bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo, es una foto actual, pero es cierto que está habiendo ya muchísimo movimiento, muchísimo desplazamiento de personas y que va a haber en los próximos años, evidentemente, muchísimo más por migraciones asociadas a crisis con los recursos naturales, a caos climático, a sitios en los que hasta ahora se ha podido vivir y dentro de poco no se va a poder vivir por las temperaturas extremas, por la sequía, por la pérdida de tierras, la subida del nivel del mar. Entonces va a haber, bueno, pues grandes desplazamientos de población que tenemos que ver también cómo podemos gestionar, bueno, pues más desde la convivencia y no desde la violencia. Penúltimo, creo que tenemos que estar muy alertas también y de hecho, bueno, pues este es el planteamiento también de estar con los ojos muy abiertos y con mucha atención a soluciones que se están planteando desde, bueno, los medios de comunicación o desde los estados o desde las compañías, desde las cumbres, que podemos directamente catalogar como falsas soluciones, como una perversión de las alternativas. Hay, bueno, desde geoingeniería y cuestiones que parecen ciencia ficción, pero a las que se están dedicando muchísimo dinero público que se trae de otras necesidades mucho más acuciantes, pues, por ejemplo, tratar de hacer ensayos para poner espejitos para reflejar la radiación del sol para que no nos llegue tanto, o sembrar de bolitas blancas el océano para que reflejen el sol, a ver si así bajamos la temperatura de la Tierra, o proyectos de captura y secuestro de carbono, que la propia Corte de Auditores de la Unión Europea ya dio un toque de atención hace un par de años, 4 años hace ya, a la Unión Europea, a la Comisión Europea, diciendo que es que todos los proyectos llevan millones de euros en proyectos de captura y secuestro de carbono y ninguno funciona, son todos un fracaso. Entonces, pues, desde luego, se sigue invirtiendo muchísimo dinero público en soluciones que no son tal y haciendo mucha campaña por algo que, claro, si no las cuentas no salen de las previsiones. Pues se está hablando mucho del net cero, de la neutralidad climática, con este tipo de soluciones bastante ciencia ficción, cuando, bueno, lo único planteamiento es eso, la única solución es reducir de una manera muy importante el consumo de energía. Y reducir el consumo de energía significa, bueno, construir otra sociedad, construir una sociedad muchísimo más austera en la que, bueno, pues en la que podamos mantenernos o sobrevivir, pero eso supone directamente cuestionar el capitalismo. Y eso, lógicamente, pues ahora mismo las élites no lo van a plantear, bueno, los medios de comunicación tampoco, y tenemos que ir viendo cómo lo vamos planteando y cómo lo vamos explicando. Y ya termino porque, bueno, lo que se va a hacer en estas jornadas, así como bueno, con el resto de ponentes, pues están planteando desde la resiliencia local y la justicia global. Y este es un enfoque muy interesante, yo creo. Hay muchas experiencias ya locales de resistencias y de resiliencias y he querido poner algunas que no son las que me ha apetecido así, pero que sí que me parecía interesante destacar mucho las luchas, que son procesos, sobre todo, que son caminos en los que la gente se encuentra y se toca y se mira a los ojos y se divierte, como la batalla naval de Vallecas, y organizan las fiestas de los pueblos, organizan los filantones, organizan espacios en los que encontrarse y en los que hablar, y se denuncia también y se reivindica desde las situaciones laborales. Se ha puesto una foto ahí de los repartidores en bicicleta y cómo han ido consiguiendo con organización pues ser reconocidos como trabajadores y no como falsos autónomos. Bueno, todo el trabajo de la gente de las plataformas por la defensa de la sanidad pública, de las asociaciones vecinales, de los grupos de consumo, de la agricultura sostenida por la comunidad. Esto es básico porque sin comida pues nos morimos, entonces hay que ver cómo tejemos esas redes de resiliencia local
y cómo además, bueno, pues vamos trabajando por una justicia global y por entender quiénes son los responsables, quiénes se han enriquecido con toda esta situación y cómo podemos desmontarlo, pero bueno, tratando de sobrevivir. Y he puesto, esto no se lo había dicho a Manuel, pero he puesto esta foto de la guía para el descenso energético, que me parece un manual fantástico de recetas de cómo ir avanzando desde eso, desde la lucha, la organización, la coordinación, pero también, bueno, pues tratando de alegrarnos la vida, de compartir, de reír, de bailar, porque además, que si no, ¿qué sentido tiene todo esto? Así que yo aquí termino. Parece que me he pasado un poquito. Bueno, a ver, lo planteo yo. Estábamos un poco que nos diesen ustedes recursos para, digamos, el día a día poder argumentar aquello que nosotros somos sensibles, de hecho, el estar aquí participando, ¿no? Entonces, porque algunas veces el plantear uno a nuestros allegados o allá donde participemos, el poder difundir esta problemática, ¿no? Que nos viene encima o que tenemos ya encima, claro. Entonces, eso, poder tener recursos a nivel micro más que a nivel macro, ¿no? Porque si decimos, es que se va a acabar el petróleo y, ¿no? Y el coche ya, bueno, pues el coche eléctrico, ¿no? Pero algo más cercano, ¿no? Algo el día a día. Como planteaba también el otro compañero, Roberto, por lo visto tiene el micro más, planteaba en cuanto a los comercios pequeños, ¿no? Que se están viendo comercios que se cierran y nada más estamos con las grandes superficies y demás, y eso mata al barrio, ¿no? En definitiva. Y una cuestión que yo llevo viendo desde hace mucho tiempo, que recuerdo desde pequeño, que la tienda de la esquina de siempre, que dejabas un día, una semana, no tenías para poder pagar, le decías, oye, que te lo dejo fiado y te pago la semana siguiente. La gran superficie no, o va con la tarjeta o va con el dinero, si no, no te lleva el carro. Entonces, recursos de estos de poder, el micro del día a día, ¿no? No sé si he expresado bien lo que, ¿vale? Me gustaría añadir que estamos haciendo un poco, bueno, intentando aterrizar el concepto de resiliencia local y lo que hemos hecho ha sido pensarlo a nivel de barrio, ¿no? Y sobre cómo influenciar en nuestro entorno con este tema, pero sin llegar a tener un vocabulario muy técnico o a tener que desgastarnos energéticamente explicando. Y hablábamos, ¿no?, que quizás los datos son una buena forma de enganchar a gente porque es lo que suele impactar, ¿no? Que los datos no se... Normalmente es difícil contraargumentarlos. Y luego también había comentado el caso de los activos de salud, que es una herramienta que se estaba usando bastante en España para identificar qué es todo aquello que nos genera bienestar en los barrios y al compartirlo con tu comunidad o con tu asociación o con tu grupo de clase o lo que fuera, pues se potencian, ¿no? Se ponen en valor, se ponen sobre la mesa, se potencian y así se apoyan. Entonces, es una manera, otra manera, ¿no?, de tener esa resiliencia local con impacto en la justicia global. Pero bueno, sí que es cierto eso, que nos faltaba aterrizar, como los ODS. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos para poder aterrizar este tipo de debates y reflexiones en la práctica? Yo creo que, vamos, voy. No hay recetas mágicas y hay una cosa que, bueno, que nos ha venido funcionando durante mucho tiempo y yo creo que es lo que funciona. O sea, lo fundamental es encontrarse con la gente y tiempo de calidad con las personas. Y eso ya estábamos muy desconectadas antes de todo el lío del COVID y muy desconectadas físicamente, personalmente, de tocarnos, muy metidas en casa, pero estos 2 años han sido criminales. Entonces yo creo que toca salir de las pantallas, que son súper útiles para estas cosas, de encontrarnos de gente de muy diferentes territorios, de repente nos encontramos y no tenemos que viajar, aunque ojo, seguimos consumiendo energía, pero bueno, es verdad que no nos hemos tenido que mover. Pero lo del barrio, el pueblo, lo más cercano, yo creo que es vital, que es fundamental y tratar de conseguir espacios en los que podamos decir más de las, ¿cuántos son? No sé cuántos caracteres dentro de que caben en el Twitter, sino hay que sentarse
y hablarlo despacito, a la vez que se van construyendo cosas y que se van construyendo redes. Ayer me comentaban aquí en el barrio que estaban haciendo una propuesta de teatro comunitario, que habían estado preguntando a la gente del barrio y precisamente a comercios que han cerrado, bueno, viendo así un poco pues, estas propuestas que no son nada innovadoras, que son las que se llevan haciendo tiempo, pero que son las que nos permiten también crear comunidad y crear tejido. Os iba a comentar un par de cosas que hemos utilizado, que estamos utilizando, que yo he utilizado, que nos han funcionado bien, herramientas, pero hay un montón y lo chulo además es crearlas. Pero hicimos con el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, con la ONG Entre Pueblos y con Ecologistas en Acción hace 9 años, en 2013, la inauguramos una exposición de 12 paneles sobre los límites del crecimiento, que luego os paso los enlaces por ahí, que son, la verdad que lleva muchísimo trabajo detrás, pero, o sea, pero se hizo un trabajo muy fuerte de simplificación para que tuviera muy poquito texto, con lo cual luego había que formarse para poder explicarla y acompañamos con visitas guiadas, hicimos muchísimo trabajo y de hecho esta semana misma nos la han vuelto a pedir de un instituto, ha pasado por un montón de institutos, por un montón de centros cívicos y era muy bonito y muy chulo la discusión y el debate con, bueno, con todos los públicos. A mí lo que me parecía más alucinante siempre era con las mujeres mayores que habían vivido en el campo o que sabían lo que era producir alimentos y todos los ciclos. Esas lo veían clarísimo. Es decir, pues creo que sí, es que esto tiene límites, si la vida tiene límites, si tiene ciclos, si es que estamos sobrepasados, si estamos derrochando y esto de tener tanta ropa o tener, esto no tiene ningún sentido. Sin embargo, con gente más de 40, 50 años es muy complicado. O sea, con los peques, con los niños y las niñas es una cosa bastante sencilla porque son gente muy lógica y lo ven muy rápido y dicen esto no da. Pero con los de 40, 50 es verdad que estamos en una dinámica ahí de incluso 30, de consumir y no romper. Y luego hay otra cosita que ahora os voy a pasar el enlace también, que acabamos de publicar en Ecologistas en Acción, que es un manual para la activista climática desde los barrios, que no es nada nuevo tampoco, pero bueno, recoge algunas propuestas y algunas experiencias que están funcionando guay, precisamente eso, para encontrarse con gente y desde lo más concreto y lo más local, ir viendo un poco, bueno, pues cómo podemos poner nuestra pequeña gota, que no es tan pequeña, que cualquier iniciativa de resistencia yo creo que es grande ahora mismo. Yo un poco que añadir a lo que ha dicho Carmen, porque estoy totalmente de acuerdo que es fundamental lo de primero, como se solía decir en el marketing, primero llenas el bar y luego empiezas a vender cerveza. Esto es igual, primero te agrupas con la gente, haces cosas útiles que se necesiten en el barrio, en el pueblo, y luego ya irá saliendo el tema, ¿no? Y yo ahí sí que os diría que no lo juguéis todo al tema de los datos y a preocuparos por tener argumentos científicos y todas estas cosas, porque son los propios científicos los que nos están diciendo que eso al final llevan décadas intentándolo y que no hay una cierta barrera que es imposible. O sea, hay que ir más a la emoción y a la intuición, esa intuición de las señoras mayores, que yo también lo he visto, ¿eh? Entre la gente igual de en torno, casi os diría, más incluso de 70, 80 años, que vivieron la posguerra y saben el concepto este de estirar más el pie de lo que da la manta y a poco que les explicas ya lo intuyen. Efectivamente, con otras generaciones es mucho más complicado y ahí es muy difícil la lucha con el dato en la mano. Yo creo que es importante conocer los datos, tener argumentos y ahí, pues bueno, nosotros en el Instituto Resiliencia llevamos tiempo pensando en, bueno, cómo crear un argumentario para debatir sobre estos temas, pero quizás más enfocado a gente que quiere hacer un poquito de divulgación, que bueno, yo creo que todos podemos ser un poquito divulgadores y divulgadoras de estas historias, pero no centrarlo ahí. Yo iría más a eso, a crear, sobre todo ahora mismo, tal como van las cosas, a crear colchones sociales, que vayan a las necesidades básicas, el tema de la alimentación, crear sistemas que conecten los pueblos con las ciudades, como los sistemas de agricultura apoyada por la comunidad, como ha mencionado Carmen, cooperativas de consumo, gente que se quede en el paro, pues bueno, ver en su barrio a ver qué necesidades hay, qué sabemos hacer, cómo podemos compartir saberes, necesidades, cuidados y un poco en esa onda. Yo recomendaría, aparte de la guía para el descenso energético, que le agradezco a Carmen que haya mencionado,
pues una obra de un australiano que es también una persona muy mayor, Ted Trainer, y que une muchas cosas. Él es un gran fan del cooperativismo y de la revolución anarquista española del 36 y del 37 y estas cosas, y él lo une con el tema de la permacultura y el tema de la consciencia de los límites, y él habla de eso, precisamente de ir creando colchones allí donde vivamos, y tiene un libro muy interesante que es La vía de la simplicidad, que luchamos mucho por traducirlo al castellano y que salió publicado por fin en castellano. Y bueno, tenéis también artículos y cosillas de él por ahí en internet, y yo creo que es una persona muy sencilla, muy cabal, pero que tampoco va con eso de los datos en la mano ni intentar convencer a la gente con datos, porque eso lo ha intentado el ecologismo durante décadas y ya vemos que no ha servido, aunque sea necesario. Entonces, no renunciar al dato, pero tampoco darle demasiada importancia. ¿Os animáis el siguiente grupo? Y si queréis lo que podemos hacer es, porque me imagino que tendréis varias preguntas o reflexiones, podemos ir pim pam, si os parece. Vale. Paqui y Antonio, ¿queréis intervenir vosotros en primer lugar? Paqui, no se te oye el micro. Habla tú si quieres, Jesús. Sí, bueno, pero digo por dejar la opción de si ya quiere intervenir en primer lugar. Paqui, ¿no? Tiene el micro cerrado. Ahora sí me oyen, ¿no? Ahora. Sí. Dale, que intervengas tú, yo no sé qué decir. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, ¿no? de la organización del acto a vuestras intervenciones, Carmen y Manuel, y te saludo especialmente porque tuvimos un encuentro en un espacio que coordino, Mirada al Mundo, y intervino pues hace el 7 de abril, ¿no? Me parece que fue, espero que vaya la cosa bien. Bueno, en el grupo nuestro han salido varias cuestiones y a raíz de vuestra intervención, especialmente cuando has comentado, Carmen, lo del Atlas de Justicia Ambiental, ¿no? Yo no sé si existe algo parecido a un atlas de iniciativa de resiliencia local, ¿no? Yo creo que podría, si no existe, estaría muy bien que existiera, ¿no? Lo digo porque por la importancia de visibilizar la experiencia valiosa, ¿no? Entonces creo que eso como ejemplos a seguir, dependiendo de los lugares muy diferentes, ¿no? Que con circunstancias también distintas, ¿no? Y no todas no existen recetas aplicables a todos los lugares. Entonces, esa diversidad de respuestas desde diferentes lugares y condiciones, que son las iniciativas que existen, ¿no? Pues cómo visibilizarla y una herramienta pues, podría ser interesante, si es que no existe, ¿no? ¿Vale? Eso por un lado. Claro, estas jornadas tienen la otra componente de justicia global, ¿no? Entonces, esta otra dimensión hay que dar respuestas locales, pero los retos que tenemos también son globales y necesitamos crear, articular estructuras que puedan hacer frente a los retos globales, ¿no? Entonces, claro, claramente ya se sabe, ¿no? El sistema de Naciones Unidas es insuficiente, no por casualidad, sino por las propias reglas de su composición, ¿no? Con los derechos de veto de los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Cómo la justicia global es débil, o sea, el Tribunal Penal Internacional, pues hay una serie de países claves que no lo reconocen. Entonces, eso no quiere decir que tengamos que resignarnos, es decir, por lo menos señalar qué pasos habría que dar, ¿no? Entonces, y con eso ya concluyo, la cuestión de cómo reforzar la democracia global,
que a su vez está íntimamente relacionado con cómo reforzar la democracia local. Es decir, iniciativas, y además quizá por ahí de ahí tienen que salir más, porque si el sistema de Naciones Unidas hay que reformarlo, no creo que vaya a venir de los países, de los estados, sino de la ciudadanía mundial, ¿no? De muchos ciudadanos, ciudadanas presionando y primero siendo conscientes de la necesidad de ello, ¿no? Entonces, y por tanto, eso puede venir de herramientas que fomenten la participación, la toma de conciencia y por tanto todo lo que tiene que ver con la democracia local, ¿no? Estoy pensando en cómo fomentar paneles de ciudadanos, asambleas ciudadanas, para abordar pues, todas las temáticas que necesitamos abordar, ¿no? Para darle respuesta. Punto suspensivo. Dejo ahí, ¿vale? Yo no sé si Carmen conocerá algo, pero de lo del mapa de iniciativas de resiliencia local, aquí en Galicia hemos intentado hacer algo. El Centro de Resiliencia Pousadoira, que es una iniciativa pues, muy vinculada también a la Asociación Véspera de Nada, pues intentó hacer algo, pero a ver, se necesitan recursos para hacer algo así, hacerlo bien y clasificarlo, porque por ejemplo el Atlas de conflictos ambientales, a ver, claro, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Pero se llevó muchísimos años y muchísimos recursos, mucha gente, creo que lo dirigió Naredo, ¿no? Y es un trabajo impresionante. Alier, ¿no? Martínez Alier, perdón, me parece Martínez que está, Alier, ¿no? Sí. Y entonces, claro, hacer algo por el estilo, aunque sea a escala española o a escala... pero yo creo que quizás se pueda confederar el esfuerzo y hacer cada uno en su zona y luego unirlo mediante datos libres, utilizando software libre en plataformas compatibles, porque aquí no tenemos ningún problema con compartir esto, todo lo contrario. Y yo creo que no hay que esperar a que lo hagan. Lo tenéis que empezar a hacer en Andalucía, aquí en Galicia, pues a ver si lo conseguimos reflotar. Y si hubiera algún apoyo de alguna institución que quiera dedicarle algo de fondos europeos, de esos de resiliencia y recuperación tan maravillosos, pues yo dejo aquí la idea, que no estaría mal, ¿no? Para poder contratar personal y que se dediquen a mapear todo eso, que nos va a hacer mucha falta, por supuesto. Y bueno... perdón, Manuel, voy a meter una cuña aquí, y es que nosotros desde desde Solidaridad Internacional Andalucía, precisamente estamos pendientes de un proyecto, estamos pendientes de si nos aprueban la financiación para un proyecto que incluye un mapeo de este tipo, de iniciativas resilientes, porque la verdad es que es como... una consecuencia lógica de todo esto, ¿no? Dice, si estamos en esto, analizando qué elementos deben cumplir, poniendo ejemplos, cómo motivarnos, pues así que bueno, ya a ver si tenemos suerte y compartiremos la noticia, claro, porque para un trabajo, como dice Manuel, colectivo, vamos. Claro, sí, ¿no? Y aparte las experiencias históricas nos llevan a ser relativamente optimistas en que las iniciativas suelen ser bastante más rápidas de replicar de lo que nos parece. A veces nos parece que nos cuesta muchísimo y de repente sale una primera iniciativa y yo me baso un poco en lo que pasó aquí en Galicia con el movimiento agrarista hace pues ya más de un siglo. Y esto yo he estado leyendo y realmente hubo unas transformaciones rapidísimas simplemente porque iba la gente de un pueblo a otro contando lo que hacían ellos. Y de repente la gente lo copiaba y era muy rápido. Entonces ese tipo de herramientas, pues a ver si hay suerte y salen adelante y se replican. Y nada, no sé, Carmen, si quieres comentar tú el tema del papel de la democracia. Sí, con esto de los mapas un apunte, porque yo creo que no existe un mapa global y no creo que sea posible que exista, porque estamos hablando porque hay muchas iniciativas en todo el planeta y porque luego eso, ¿qué metemos ahí? Podríamos meter hasta, no sé, que yo creo que en las siguientes sesiones de las jornadas pues va a haber muchos más ejemplos, pero bueno, hay algunos mapas parciales de iniciativas comunitarias, eso, de proyectos agroecológicos, de proyectos de iniciativas feministas, hay diferentes mapas parciales, pero bueno, aglutinar eso. Y sí que es cierto que una vez que estás
metida en la rueda, de repente te van llegando cosas de, mira, y esto se está haciendo. Pero cuando no estás metido en la rueda, no sé si os ha pasado eso de, y esto de los grupos de consumo, que dices, bueno, algo tan evidente como los grupos de consumo, no sé, que aquí en Valladolid los conozco, vamos, que todos, pues que somos todos primos, que los conocemos todos, pero fuera de esa burbuja la gente no le llega esa información, que eso se está moviendo, o hay que hacer un pequeño salto, un pequeño esfuerzo. Entonces yo creo que es importante eso, todas las herramientas que pueda haber para dar a conocer que existen grupos de gente que se está organizando para hacer las cosas de otra manera, para vivir de otra manera, es fundamental. Entonces, eso guay. Y el tema de reforzar las democracias, tanto globales como locales, yo creo que eso hay que vivirlo, hay que experimentarlo y hay que trabajar, o sea, volvemos otra vez al inicio y a la base, trabajar en equipo, trabajar en asamblea y asumir las decisiones de la asamblea y llegar a consensos y ver cómo eso no es tan fácil, pero es muy enriquecedor. Y creo que tenemos ahí a veces un bloqueo que tenemos que conseguir gestionar y a mí personalmente me cuesta mucho, pero cuando vemos todo el panorama de Virgen Santa, la que tenemos por todos los lados, no podemos estar en todas las luchas. Cada persona, o sea, yo creo que es importante centrarse como persona y como organizaciones también, ver dónde podemos ser más eficaces, más efectivos, dónde vamos a ser más felices también trabajando y dedicar ahí las energías, porque yo creo que a veces perdemos mucha fuerza también y mucha efectividad por querer estar en todos los charcos y la vida tiene límites también y la capacidad de militancia tiene límites y estos los tenemos que reconocer y asumir y tratar de ser, bueno, pues lo más también, no sé si prácticas o, bueno, asumir esos límites de cara a ver cómo podemos ser más eficaces y más estratégicas también, para ver qué es lo que se puede cambiar y cómo, a qué plazo y cómo lo conseguimos. Gracias. No sé si José Luis, Sara, Elena, ¿tenéis alguna otra reflexión que os apetezca compartir? O bueno, el grupo 2. Ya lo hemos dicho. Sí, ¿no? Pero vamos, El grupo hay más cuestiones, o sea que si queréis planteamos más. Lo que os apetezca, o sea, nosotros tenemos previsto la sesión hasta las 6:30, bueno, como no nos gusta pasarnos de la hora, nos gusta ser puntuales, entonces, bueno, si os apetece compartir alguna otra reflexión, aprovechando que tenemos hoy a Carmen y a Manuel, bien, si no bien también. Bueno, yo creo que esto de lo de visibilizar, coordinarse, es un tema clave, me parece a mí, ¿no? O sea, ¿y cómo conseguir eso? O sea, porque estoy hablando de coordinarse primero, o sea, conocer lo que existe, ¿no? O sea, claro, Carmen, tú dices, ¿y qué se mete ahí? Hombre, pues se meterá, si uno mira el atlas de conflictos ambientales, ¿qué hay ahí? Miles, ¿no? de datos, de información, o sea que evidentemente es inabarcable, pero todo lo que se haga en esa línea es valioso, creo yo, ¿no? O sea, porque sería poner en un lugar, si se reconoce y se identifica, pues fácilmente accesible, pues información valiosa, ¿no? Y a partir de ahí tirar, ¿no? Porque claro, parte del problema que tenemos actualmente es la dispersión, ¿no? Y los ruidos, ¿no? Digo, en las redes. Entonces, conseguir, ¿no? Lugares valiosos, repositorios, ¿no? de experiencia y de propuestas valiosas, creo que eso, todo lo que es, los pasos que se den en esa línea hacen falta, ¿no? O sea, merecen la pena, ¿no? Entonces, bueno, eso y luego lo de visibilizar, ¿no? O sea, de eventos como este, ¿no? O sea, bueno, estamos pocos, pero esto se graba, me imagino que se subirá a un canal de YouTube, ¿no? O sea, hay mucha iniciativa dispersa, ¿no? Creo que habría que poner también sobre la mesa cómo conseguir iniciativas como las que realiza Solidaridad Internacional de Andalucía, el grupo al que ha hecho referencia, ¿no? de Valladolid, de Dinámica de Sistemas, lo que hace
la revista 15-15-15, el Instituto de Resiliencia, Ecologistas en Acción. Es decir, necesitamos quizá aumentar la escala, o sea, de coordinación. Porque se está trabajando, haciendo muchas cosas valiosas, ¿no? Y quizá estaría bien dar un salto más de coordinación entre esas iniciativas, ¿no? Y de reflexionar y de darle vuelta en común, ¿no? Acerca de cómo conseguir tener más capacidad de influencia, etcétera. Sí, en fin, es la cuestión del poder, ¿no? O sea, porque claro, si estamos hablando de, antes señalábamos lo de a nivel global, ¿no? ¿De dónde puede venir? Quizá de la ciudadanía, pero claro, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se empodera a la gente? ¿Cómo se articula? Pues necesitamos nuevas instituciones, nuevos vínculos, nuevas estructuras. Paro ahí, digo porque veo una mano levantada de Sara. No, solo me estaba rascando. No, yo, vamos, estoy totalmente... Perdón, Sara. Perdón, no. Es que justo me venía al pelo, se me estaba viniendo una cosa a la mente cuando escuché hablar a Jesús. Estoy súper de acuerdo en el poder, no sé si centralizar, pero bueno, sí coordinar todo lo que se está haciendo en este tema. Pero no sé cómo, me acabo de acordar de alguien que dijo que las cosas funcionan cuando empiezan a hacerse cultura, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en España hay una cultura del reciclaje brutal. Todavía estamos aprendiendo a reciclar correctamente, ¿no? Pero es algo como que está mal visto si no lo haces, ¿no? Y para mí es la clave, el hacer de todos estos temas algo cultural y que forme parte de nuestro día a día, así de manera integrada. Y yo creo que es una de las vías para conseguirlo, ¿no? Y hasta era solo comentar eso. Y en ese salto de escala y en esa convertirlo en cultura, yo creo que ahí, me perdonaréis que acuda de nuevo al Estado. Yo no soy especialmente amigo de las soluciones estatalistas, ni de las jerarquías, ni estas cosas, soy más bien libertario, pero bueno, hay que reconocer que el poder y los recursos y la capacidad que tiene, imagínate, pensemos simplemente un ayuntamiento que convoque a toda la ciudadanía a una feria en la que se expongan todas estas cosas que se están haciendo en la zona, o sea, eso, al ayuntamiento no le cuesta nada y la capacidad que tiene de multiplicar el eco de lo que se está haciendo y de visibilizarlo es brutal. Ya no os digo nada, si vamos al tema de convertirlo en cultura, lo que podría significar simplemente que se dedicasen, no sé, unos poquitos millones de euros a hacer una serie de la televisión pública española, que no sé, una serie documental, una serie de ficción que visitase este tipo de iniciativas y que las hiciese llegar a millones de personas con muy pocos recursos, simplemente con voluntad política. Entonces, ahí haciendo un poquito de presión muy concreta, muy específica, pidiéndole a los gobiernos más afines o que nos escuchen un poco más dentro de lo que hay, pues la capacidad de multiplicar eso, y yo creo que sería enorme, ya sin pedir que hagan ellos grandes cosas, simplemente que nos ayuden a visibilizar las que hay. Y lo dejo ahí. Yo quiero apoyar esta idea, porque desde los movimientos sociales, de las organizaciones, que a veces nos cuesta hasta pedir y hasta ir a reclamar, o sea, vamos a ir, y estoy pensando ahora mismo, Torrelavega es un municipio de 80.000 habitantes. Hay una gente que llevaban un tiempo haciendo una feria del tomate, intercambiando variedades autóctonas y recuperando semillas y haciendo así de manera, bueno, por su cuenta en otro pueblo. Pues le comieron la cabeza al concejal y cada año destina 50.000 euros el Ayuntamiento de Torrelavega para montar una feria replican variedades tradicionales de semillas de tomate para todos los colegios de todos los huertos urbanos, les tienen una nave acondicionada, aclimatada. Claro, yo es que vivo en una ciudad de 300.000 habitantes y conseguir una sala para hacer una charla es como una pelea. Digo, pues es que igual tenemos que ir con esto y pedir los 50.000 y ya está. Y si en vez de 50.000 son 20.000, pues mira, pero que a veces nos cortamos hasta de plantear y de pedir y de decir, pues vamos con todo y efectivamente, estos son recursos públicos que luego para subvencionar otras cosas no hay límites. Entonces vamos a por ello.
supuesto que hay que intentarlo.